Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer poder compartirle este trabajo final, profesor, que nosotros hemos venido haciendo durante todo este ciclo, profesor. El título de nuestra monografía es El impacto del cambio climático en los suelos en Tarapoto. Los autores integrantes del trabajo son Arce del Águila César Alberto, Arce del Águila Manuel Alejandro, García Velázquez Lisbeth Saraí, Izquierdo Tonama Tracy Sayuri y mi persona, Teo Sandoval Campos Julio. Siguiente diapositiva. ¿De qué se trata nuestro trabajo, profesor? Como bien sabemos, es cómo va el suelo en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Como bien sabemos, el cambio climático no solamente son las variaciones de los climas y la temperatura, que trae también como consecuencia, como sabemos, la pérdida de flora y fauna, entre otros, ¿no? Y todo esto es a causa de las actividades humanas, ¿no? Porque hay muchas personas que no toman conciencia de esto, no contaminan, contaminan, contaminan. Y mayormente los mayormente contaminantes ahora son los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, el carbón, el cual, producen gases que atrapan el calor y esto provoca que la temperatura natural de la Tierra aumente y se produce el calentamiento global, trayendo como consecuencia fenómenos meteorológicos, extinción de especies y sequías. En esta imagen podemos ver cómo ha ido incluyendo la temperatura en los suelos en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera podemos ver las anomalías mensuales de temperatura y precipitación, el cambio climático en Tarapoto. Podemos ver cómo ha ido del año 1980 hasta el 2020, ha ido aumentando, ¿no? En mayor aumento. Y también podemos ver que desde 1940 hasta el 2020 ha ido aumentando, profesor. O sea, todo este problema va aumentando, ¿no? El cambio climático en Tarapoto también es muy peligroso, profesor, porque hay varias personas que pierden sus cultivos, que pierden donde ellos hacen ganan su economía, profesor, ellos lo pierden porque mayormente ellos están dados a la agronomía, a los cultivos, y cuando ocurre la precipitación, todo eso se termina, profesor. Este, ¿Cuáles serían las posibles soluciones ante este problema, profesor? En nuestra opinión, como grupo, creemos que crear charlas de incentivación a la población al cuidado y buen uso de la tecnología y la energía, y cómo podemos utilizar lo que suponemos que ya no está en buenas condiciones. El cambio está en uno mismo, profesor. Cuidemos el planeta, que no tenemos otro para vivir. Muchas gracias. Y bien, profesor, para continuar con la exposición, voy a pasar para los objetivos, de la cual es el objetivo general y los específicos. Como general pusimos el promover y concientizar sobre el impacto del cambio climático sobre el suelo de la ciudad de Tarapoto. A los específicos pusimos identificar sectores claves mediante la estimación de niveles de riesgo en diferentes zonas de la ciudad. Eso incluye evaluar los peligros y la vulnerabilidad del área del estudio. El siguiente punto es promover y orientar el uso racional del suelo urbano, teniendo en cuenta el ámbito en expansión de la seguridad física y asentamiento. Como último punto es evaluar el estado del suelo alrededor de la ciudad. Continúa, compañera. ¿Quién sigue? Siguiendo con los antecedentes, tenemos que Giorgi y Leonello del 2007 mencionan que los modelos científicos nos indican que en las siguientes décadas nos vamos a confrontar a cambios en cambiantes climáticas a una tasa desconocida en nuestro mundo, además de un aumento en la variabilidad climática. Los modelos predicen para la cuenca mediterránea un crecimiento de la temperatura entre 2 y 4 grados a un bajón de la precipitación entre el 25 y 35% para el año 2100. Este cambio es bastante veloz comparativamente con la era que requieren las especies vegetales y animales en ajustarse a cambios del medio ambiente. A partir de la perspectiva de la diversidad biológica, esta falta de sincronía entre calentamiento global y capacidad de habitación que llevará a cambios en el rango de repartición de muchas especies y con toda la posibilidad de la extinción de varias de ellas, procesos que ya se permanecen observando a escala universal, menciona Urban del 2015. También tenemos otro antecedente que dice Huanco del 2017,
en su investigación sobre la desalinización en beterraga, Beta vulgaris, asociada al vermicompost, el talc agrícola para el mejoramiento de la calidad del suelo. Cañete del 2017 dice, su objetivo fue determinar la eficiencia de la desalinización con beterraga. Luego tenemos que dice, el Cerro Azul en la provincia de Cañete se ejecuta en 3 tratamientos más de testigo, cada uno 7-1 con 3 precipitaciones, empleándose un total de 12 macetas experimentales. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, el cambio climático repercute de manera considerable en el suelo, y los cambios en el uso de la tierra y el suelo pueden acelerar o ralentizar el cambio climático. Sin unos suelos más sanos y una gestión sostenible de la tierra y el suelo, no podemos abordar la crisis climática, producir suficiente alimento ni adaptarnos a un clima en cambio. Tenemos el cambio climático afecta al suelo. Según los investigadores, ya pueden percibir los efectos del cambio climático a escala mundial y en el suelo europeo. Tenemos como ejemplo, según los informes más recientes de la AEMA sobre los cambios climáticos, impactos y vulnerabilidad en Europa, la humedad del suelo ha disminuido considerablemente en la región mediterránea. Y esto produce que está aumentando en parte del norte de Europa desde la década de 1950. ¿Cómo abordar la crisis climática con el suelo? En abril de 2019, un grupo de científicos, activistas muy influyentes, incitó a defender, restaurar y poder restablecer los bosques, las tubernas, los manglares, los bosques, entre otras especies del ecosistema, para dejar que la naturaleza extraiga el dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacene. La restauración de la atmósfera y de biodiversidad podría mejorar una amplia gama de servicios de los ecosistemas, incluida la limpieza del aire, el agua y la provisión de espacios de recreación agradables para las personas. Capturar el carbono del aire. Existen diversos métodos para poder aumentar la capacidad de la Tierra. Para poder capturar el dióxido de carbono del aire, un reciente proyecto europeo de investigación, que es el estudio CAPRESE, concluyó que la conversión de tierras cultivables en pastos es el modo más rápido de aumentar la cantidad de carbono del suelo. En caso de las tierras cultivables, el uso de cultivos de cobertura, como plantas con el clavo, que se cultivan entre la cosecha de un cultivo y la siembra del siguiente, principalmente para aumentar la fertilidad del suelo. El cambio climático ejerce presión sobre el suelo. En algunas partes de Europa, el aumento de las temperaturas pueden acarrear un mayor crecimiento de vegetación y mayor almacenamiento de carbono en el suelo. Sin embargo, las altas temperaturas también podrían incrementar la descomposición y mineralización de la materia orgánica en el suelo, reduciendo el contenido de carbono orgánico. Protección de las ciudades con el suelo. La regulación y la prevención de las inundaciones es tan solo uno de los servicios vitales que presenta un suelo sano. Quizás dependemos cada vez más de los servicios cuando episodios meteorológicos extremos como inundaciones se hagan frecuentes y graves. La calidad del suelo determina en el modo en que nos afecta el cambio climático de muchas otras formas. Un suelo permeable también puede servir como protección contra las olas de calor, almacenando grandes cantidades de agua
y manteniendo la temperatura baja. Restauración de los ecosistemas. Las últimas evidencias son claras. Restaurar ecosistemas puede ayudar a secuestrar el carbono de la atmósfera. Por ejemplo, la recuperación de turberas ha demostrado ser una medida acertada contra la pérdida de carbono orgánico que genera la explotación de la turba como fuente de energía. La forma más rápida de incrementar el carbono orgánico en las tierras agrarias es convertir las tierras de cultivo en pastizales, según un estudio del Centro Común de Investigación, JRC, de la Comisión Europea. Y profesor, para culminar la exposición, como conclusión tomamos, el punto 1 es que los sistemas naturales de todo el mundo se están viendo afectados por los cambios climáticos regionales, en particular los aumentos de temperatura, y es que es muy probable que esos aumentos de temperatura sean el resultado de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero. El punto 2 es que el cambio climático es una realidad que causa el ser humano y que las peligrosas consecuencias de su impacto se reflejan ya en todos los continentes y océanos del mundo. Punto 3 es que el calentamiento global puede todavía mantenerse debajo del umbral acordado de 2 °C respecto a los niveles preindustriales. El punto 4 es que debemos garantizar un futuro climático seguro y es posible y económicamente viable si se emprende acciones de manera urgente e inmediata. Bueno, profesor, llegamos al todo el fin de la exposición y nada más sería eso. Gracias.